En línea con Dios, con Claudio Bustamante. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba. Iglesia, ser o hacer. Hemos citado como lectura base a estas reflexiones parte del versículo 6 del capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. La última parte, para ser más específico, que dice: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Dios, más ancho que el mar, más alto que el cielo, eres grande, Dios. Padre, al ver tu creación. Es evidente al estudiar la palabra del Señor el efecto que causaba la iglesia, la comunidad de creyentes, cuando llegaban a algún lugar. Fíjese que el libro de los Hechos, y no solamente el libro de los Hechos, sino que también, por ejemplo, la carta a los Hebreos, nos señalan y nos dan antecedentes de una iglesia perseguida. Es que si meditamos, la historia de la iglesia se ha escrito con sangre. Sin ir más lejos, el que este libro maravilloso, la Santa Biblia, haya llegado a nuestras manos, es también el resultado del esfuerzo, del sacrificio y la valentía de muchos hombres que estuvieron dispuestos a ofrendar su vida a costo de que la palabra de Dios se expandiera. La historia de la iglesia, por lo tanto, se ha escrito con sangre, partiendo por el sacrificio de nuestro amado Señor Jesucristo ahí en la cruz. La iglesia ha tenido que enfrentar a través de los años, cientos de años, diversas adversidades. No contar con el favor de las autoridades, como podemos apreciar en este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, como la iglesia era perseguida, como la iglesia era instruida, incluso por parte de autoridades de la época, a que dejara de predicar. Me estaba recordando de Pedro y Juan, una vez que son instrumentos del Señor para que ese cojo que estaba a las puertas del templo La Hermosa sea sanado. Ese hecho maravilloso de un hombre que fue sanado de forma instantánea, un hombre conocido en la ciudad. Sin embargo, esta acción llevó a estos dos hombres de Dios a tener que comparecer ante las autoridades de la época, autoridades religiosas, quienes le dijeron que no predicaran más de Jesús. ¿Y usted qué cree que ellos hicieron? Ellos no negociaron. Ellos sabían que tenían una orden, un mandato, que era de id y haced discípulos. Bueno, inmediatamente dijeron que no iban a dejar de hablar, que no iban a dejar de decir lo que habían visto y oído. Inmediatamente, no hubo negociación, no hubo un acuerdo, porque las convicciones eran claras, eran definidas. Si estudiamos incluso cómo fue la muerte de los apóstoles, vamos a darnos cuenta que solo un
apóstol, uno de ellos, Juan, murió de muerte natural. ¿Pero por qué? Porque una vez se dice que lo meten en ese aceite hirviendo, Juan no muere. Y como no muere, entonces, ¿qué hacen las autoridades? Lo destierran, lo llevan y lo dejan en la isla de Patmos para que ahí el apóstol amado Juan muera. Y justamente en ese lugar es donde nuestro Señor le revela lo que nosotros conocemos como el último libro de las Sagradas Escrituras, el libro de Apocalipsis. Pero los demás apóstoles, ¿sabe? Todos ellos murieron sacrificados. Entonces, eso nos da a conocer de una forma clara que ellos tenían la convicción de entregar su vida si era necesario, buscando agradar a Dios. Lo que sigue después en la historia extrabíblica de los primeros años de los que continuaron la obra, de los que siguieron predicando, un Cipriano, un Policarpo, entre muchos otros más, su realidad no fue menos diferente que los primeros hombres que comenzaron a predicar el Evangelio. Tuvieron que asumir un costo, tuvieron que ser fieles a sus convicciones, pero por sobre todo ser fiel a Dios, obedecer el mandato de Dios, con la seguridad de que es mejor agradar a Dios que a los hombres. Y eso está en la palabra de Dios. Y eso no es algo nuevo. Fíjese que esa disyuntiva también la tuvo que enfrentar el propio apóstol Pablo, y está escrito en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, en el versículo 10, donde el apóstol Pablo señala muy claro que él va a agradar a Dios. Es que hay situaciones donde es incompatible las dos cosas, agradar a Dios y a los hombres. Y se debe tomar una decisión. Y como le digo, esto no es nuevo. Lo vivió la iglesia en sus inicios. Por eso que hay gente que dejó sus hogares, dejó sus ciudades, huyó, pero donde huyó, ellos siguieron predicando la palabra del Señor. El apóstol Pablo decide agradar a Dios antes que a los hombres, y dice que si no fuera así, entonces él no sería siervo de Cristo. Por eso tenemos que estudiar la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Porque el pueblo, como dice Oseas 4:6, la razón por la que el pueblo fue destruido fue por su ignorancia. Fue por haber desechado la ley, olvidarse de la ley de Dios. Entonces, mientras más nosotros conozcamos de la palabra, usted se va a dar cuenta que los desafíos que hoy enfrenta la iglesia no son muy distintos a los desafíos que enfrentó la iglesia en sus comienzos. Pero cuando vemos la iglesia en sus comienzos, vemos una iglesia poderosa. No vemos una iglesia exenta de problemas, no vemos una iglesia exenta de polémicas, de conflictos, pero una iglesia que supo abrazarse al Señor de la iglesia y vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Y eso es clave, es vital. ¿Cómo es que nosotros hoy, como la iglesia de hoy, tomamos nuestras decisiones? Tomamos nuestras decisiones basados en lo que dice la sociedad, en lo que dicen las autoridades o en lo que nos dice nuestra autoridad superior, nuestra autoridad soberana, suprema, como nuestro Dios.
Por eso que es tan interesante poder aprender el modelo de iglesia. Una iglesia avivada. Una iglesia que vivió ese Pentecostés, pero que no se quedó encerrada dentro de las cuatro paredes del aposento alto viviendo fiestas espirituales, sino que una iglesia que fue e influyó en la sociedad, que al punto que la propia gente llegó a decir: estos que trastornan el mundo entero. Yo me pregunto, nosotros hoy estaremos trastornando algo. Por último, la familia. Por último, el barrio. Bueno, la sociedad, el país, no sé. A ellos se les dijeron: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Se conocía la fuerte influencia de la iglesia donde llegaba. Se les identificaba porque no buscaban tampoco pasar desapercibidos, porque ellos iban con una misión, y la misión de ellos no era hacerse conocidos ellos, sino que era hacer conocido el nombre de Cristo, predicar a Cristo, que la gente se salvara. Ese era el objetivo. Y fueron valientes. No se olvide que en una experiencia que tuvo el apóstol Pablo, lo sacan de una ciudad muerto. Algunos dicen que murió. Lo apedrearon y lo sacan a las puertas de la ciudad. Y ahí en ese momento Pablo, en esa situación, en ese estado, la iglesia ora por él. Pablo se reincorpora. ¿Y qué cree usted que hizo el apóstol Pablo? ¿Usted cree que el apóstol Pablo dijo: más vale soldado que arranca? Volvió a esa misma ciudad. Eso habla de convicciones. Volvió a predicar y fue de bendición. La gente venía a Cristo. Por eso se les identifica como los que trastornan el mundo entero. Yo digo, nosotros hoy estaremos trastornando, o pasa que estamos nosotros trastornados. Que nosotros estamos hoy día influenciados. ¿Sabe? Dios es el mismo. Dios no ha cambiado. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La iglesia enfrentó desafíos, adversidades, y hoy día sigue enfrentando otros desafíos. Pero Dios no ha cambiado. Y Dios no nos ha dejado. Debemos de asumir entonces que los que han cambiado somos nosotros. Hicimos una comparación en lo que pasó con la vida de Job, cómo el enemigo lo tenía estudiado tan minuciosamente. La Biblia dice que nosotros enfrentamos una lucha que no es contra carne ni sangre. Usted puede prepararse o no prepararse. Usted puede considerar eso o no considerarlo. Pero la lucha espiritual es real. Lo dice la palabra del Señor. Lo dicen varios escritores en las Sagradas Escrituras. Hablan de este adversario que anda como un león rugiente. Usted puede considerarlo o no. Pero hay uno que anda buscando a quien destruir. Entonces, en medio de procesos difíciles, en medio de situaciones que nos toca vivir, desafíos para la iglesia de hoy, incluso hay gente que cita la palabra del Señor
para justificar ciertas cosas. ¿Quién no ha leído? ¿Quién no ha escuchado o a quién no le llegó ese texto de Isaías capítulo 26, versículo 20? Cuando en parte de ese texto dice: escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Anda, pueblo mío, así comienza. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito. Y lo asumimos y lo tomamos para la iglesia de hoy. En circunstancias quiero decirle que esa palabra no es para nosotros. No. ¿Sabe por qué? Yo le voy a decir. Porque la iglesia ya venía escondiéndose. Porque la iglesia ya venía encuevándose dentro de las 4 paredes del templo. Entonces eso de esconderse ya lo estábamos practicando, ya lo estábamos haciendo. La iglesia debe volver a ser lo que fue en sus inicios, ser una iglesia que influye en la sociedad. Ser una iglesia que predica no solamente con los puntos de prédica, ser una iglesia que impacta con su forma de vida, que impacta con el poder que mueve a la iglesia, el poder del Espíritu Santo. Entonces eso de escóndete, pueblo mío, no es para nosotros. Y se lo quiero demostrar por la palabra. Porque usted puede decir: no, sí, es que nos dijeron, escóndete, pueblo mío, por un tiempo, y aquí estamos escondidos. Quiero decirle en el nombre del Señor que ya no es tiempo de esconderse. Que hay un mundo que necesita con urgencia que la iglesia sea lo que Jesús dijo que es. Sal y luz. 2 características. Sal y luz. 2 características que nos hablan de protagonismo, que nos hablan de influencia. Entonces no debemos de escondernos más. No se esconda más. El deseo de Dios, la voluntad de Dios no es que esté escondido, mi hermano, que esté escondida ahí, acuartelado, acuartelada. Mientras afuera hay un mundo que se pierde. Ni que estemos nosotros hoy día solamente esperando el regreso de Cristo para que nos rescate, mientras los demás que se la arreglen como puedan. Mientras Jesucristo regresa, que va a regresar, estemos trabajando, estemos predicando, estemos influyendo, estemos conquistando, estemos haciendo la voluntad de Dios. No se olvide que la Biblia dice, y a mí me conmueve, la Biblia dice, Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos. Eso dice la Escritura, esa es la voz de Dios, la voluntad de Dios. Y hay gente que dice hoy, tenemos que ser prudentes, hay que ser prudentes. Y por supuesto que hay que ser prudentes, por supuesto que debemos ser sabios, pero mi hijo, la prudencia viene después de la fe. Primero es la fe, después la prudencia. Si pudiéramos ver el ejemplo en otras partes del mundo, como fue hace algunos años en Nigeria, donde habían iglesias evangélicas amenazadas con ser destruidas, amenazadas con que iban a ser puestas bombas para que estallaran los templos. ¿Sabe lo que significa ir a una reunión y no saber si usted va a regresar a su casa? ¿Sabe lo que significa eso? Bueno, eso pasaba ahí. Y yo me recuerdo que entrevistaron al pastor de esa congregación y le dijeron: pastor, ¿ha bajado la congregación con estas amenazas? ¿Ha bajado la asistencia al culto? ¿Qué cree usted? El pastor dijo: no, al contrario. Y los hermanos sabían que debido a la persecución, ya les habían dicho que le iban a poner bombas al templo.
Y ahí iban los hermanos. ¿Sabe lo que significa ir a un culto y saber que a lo mejor no llega a su casa de la tierra, sino que se va directo a la casa del cielo? Eso significa perder el temor a lo que nos pueda hacer el hombre. Eso significa seguir obedeciendo a Dios más allá de las amenazas. Y sabe, quiero recordarle lo que Jesús dijo. Jesús dijo, y lo encontramos en Mateo 5, versículo 14. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. No dijo qué íbamos a hacer. Dijo, sois, tiempo presente. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Entonces, ¿qué estás haciendo escondiéndote? Si Jesús dijo, una ciudad sobre un monte no se puede esconder. No se puede esconder. Entonces, iglesia amada, hermano, hermana, siervo, consideremos lo que Dios nos dice y seamos valientes y hagamos la voluntad de Dios. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-2042-82 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios@yahoo.com.ar. Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo.